¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió con los asesinos de José Smith? Quédate hasta el final del video. Había un anciano de apellido Brooks que tenía un hijo llamado Alf Brooks, que era unos 4 años mayor que yo. Según recuerdo, era una casita de troncos en la que vivía. El anciano solía venir a la casa, a sentarse en el porche y hablar con mi padre. Este anciano sufría mucho. El anciano estaba lisiado y solo podía caminar con la ayuda de 2 palos, uno en cada mano, y sin la ayuda de estos estaba totalmente indefenso e incapaz de caminar. No conocía la causa de esta discapacidad. El hijo llevaba al anciano hasta el vertedero de la mina de carbón, unos 300 o 400 metros de su cabaña, y lo llevaba como si condujera ganado, y llenaba sacos de carbón, los ataba a la espalda del anciano y los llevaba de regreso a la cabaña. El anciano le rogaba a su hijo que no llenara demasiado los sacos de carbón, pues estaban muy pesados y le dolía su vieja espalda torcida. Si no iba lo suficientemente rápido, el hijo lo azotaba con el cinturón que le había quitado a su padre antes de ir por el carbón. Vivieron en esa cabaña durante unos 2 años y luego se mudaron a Colville, en una casa que se encuentra cerca del puesto de hot dogs de Bed White. Mientras vivían aquí, los dedos de los pies se le pudrieron al anciano. Más tarde, un Dr. Cannon, que en ese entonces vivía en Colville y que era dueño de un rancho en el cañón de Weber, hizo arreglos con este anciano y con su hijo para comenzar una granja de pollos en las instalaciones del Dr. Cannon. Por este tiempo, mi hermana, Elizabeth Chappell, se casó con Thomas Wilde, y él era el dueño de una granja vecina al lado de la granja del Dr. Cannon, y vivían a unos 400 metros de donde vivía el anciano y su hijo. En la primavera, el Dr. Cannon hizo una investigación sobre la desaparición de los pollos de la granja, y el anciano respondió que los zorros se la habían comido, a lo que el Dr. Cannon respondió: ¿Ah, sí? Pues eres el zorro más grande que he conocido, y los despidió y no les pagó el sueldo pendiente. El hijo solía dejar a su padre durante 3 o 4 días y a veces una semana sin comer. Estuve en el rancho de mi cuñado un otoño, en noviembre, cuando cayó una nevada de 20 centímetros. El tiempo se despejó por la tarde y bajó a 0 por la noche. Mi cuñado y yo llevábamos una colcha extra y algo de cena para el anciano, y también leña cortada que apilamos cerca de la estufa para que pudiera mantener el fuego encendido durante la noche sin tener que levantarse de la cama. Después de regresar a casa más tarde en la noche, lo escuché gritar. Desperté a mi cuñado y me dijo: no le hagas caso, siempre grita así. Cuando nos levantamos a la mañana siguiente, miramos hacia su cabaña y vimos que la casa se había consumido. Inmediatamente nos fuimos a donde había estado su cabaña y descubrimos que se había quemado hasta los cimientos durante la noche. Toda la ropa del anciano se le había quemado y tenía todo el cuerpo quemado desde los pies hasta la coronilla. Estaba vivo y yacía acurrucado en las cenizas de la cabaña quemada. Trataba de mantenerse caliente. Conseguimos unas colchas y con equipo de trineo lo llevamos a Peoa, donde encontramos al hijo. La gente de Peoa tomó una colecta que ascendió a $5 y se la dio al hijo y le dijo que fuera a Park City por una medicina en particular que le indicaban que comprara. Con el dinero, el hijo compró licor y se emborrachó, y no regresó durante 4 días. El anciano murió al 4.º día después del incendio y sus quemaduras serias, antes de que su hijo regresara. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Peoa. Triste y trágica la desgraciada vida de este anciano que sufrió mucho. No recuerdo casi nada de él, excepto algo que dijo y que jamás olvidaré. Alrededor del año 1892, cuando tenía 18 años, pues yo nací el 29 de abril de 1874, vivía en lo que en ese entonces se conocía como el barrio de East Colville, ahora conocido como el barrio Clough. El anciano Brooks se mudó a ese vecindario y vivía como vecino de mi padre, William Chappell. En una ocasión se acercó a mi padre para pedirle agua y de paso conversaron. La conversación se centró en historias de pioneros y de José Smith el profeta. Después de que mi padre hablara de José Smith, el anciano Brooks le dijo: Señor Chappell, yo vi la última bala disparada a ese tipejo. Después de que el señor Brooks se hubiera ido de la cabaña, mi padre dijo: no es de extrañar que sea un alma vieja y miserable. Si vio la última bala disparada a José Smith, él estaba en la turba. Si él estaba en esa turba, se había profetizado que sufriría todo tipo de tormentos. Sus miembros se pudrirían fuera de su cuerpo y no tendrá el valor ni fuerzas para quitarse la vida.
firmado por William W. Chappell en una declaración jurada en el estado de Utah en el condado de Summit. William Chappell, debidamente juramentado, declara y dice que la declaración anterior es un relato verdadero de los hechos tal y como ocurrieron, de acuerdo con su conocimiento. En este testimonio ha puesto su puño y firma el día 28 de septiembre de 1948. Esta historia se encuentra en el libro El destino de los perseguidores del profeta José Smith y es uno de los libros folclóricos santos de los últimos días más populares. El libro habla del martirio de José Smith y luego dedica un capítulo entero a las terribles muertes y sufrimientos tortuosos de los hombres que asesinaron al profeta. El libro está basado en declaraciones juradas de los supuestos testigos, aunque ninguna de las historias del libro puede ser verificada. Con respecto a los involucrados en el martirio del profeta José y su hermano Hyrum, Dallin H. Oaks y Marvin S. Hill, en su libro La conspiración de Carthage, el juicio de los asesinos acusados de José Smith, declaró: un mito persistente en Utah sostiene que algunos de los asesinos de Joseph y Hyrum Smith sufrieron muertes horriblemente espantosas, que la providencia intervino para impartir justicia denegada en el juicio de Carthage, pero los 5 acusados que fueron a juicio, incluidos hombres que habían demostrado ser líderes en el complot del asesinato y asociados con ellos, disfrutaron de carreras notablemente exitosas. Por un lado, entonces, tenemos el libro El destino de los perseguidores del profeta José Smith, que narra las muertes de los perseguidores del profeta, y por el otro lado tenemos la investigación del elder Oaks y el hermano Marvin Hill, donde encontraron evidencia de que, por lo contrario, estos hombres no murieron de maneras espantosas y gozaron de una buena vida en la tierra. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta historia es real o una exageración? Déjame tu comentario. Si el video te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Mi nombre es Fernando Cavaletti, hasta la próxima.